Bienvenidos todos a esta serie de encuentros que estamos organizando en el marco de nuestros proyectos de acción comunitaria. Nuestra universidad, como les comenté en alguna oportunidad, también tiene todo un espacio de ayuda, capacitación, vinculación con distintas entidades y organizaciones del quehacer económico, profesional y también, digamos, relacionado con la ayuda a sectores más vulnerables, y desde ese punto de vista tratamos de brindar toda nuestra capacidad, nuestro conocimiento y nuestra ayuda como universidad. Entonces, con María Eugenia Galván, que es la persona, la anfitriona de este espacio y organizadora, responsable de este sector de la universidad tan importante que es Acción Comunitaria, hemos participado y venimos haciéndolo todos los años de varios encuentros que por supuesto antes eran presenciales, hace un par de años que los hacemos de esta forma, pronto estaremos volviendo a la presencialidad, con sectores vulnerables. Y desde el punto de vista de los negocios internacionales, le queremos poner el foco a aquellos sectores, aquellas pymes, aquellos productores, aquellas empresas, agrupaciones de empresas que realmente tienen como objetivo el negocio internacional, pero no saben cómo comenzar, ¿no es cierto? No saben qué actividades comenzar a desarrollar, no saben qué decisiones tomar. De manera que nosotros, con todo el conocimiento de todos los profesores y de todos los expertos que estamos integrando esta universidad, los podemos ayudar, los podemos encaminar. Y hemos trabajado mucho desde las distintas carreras para ayudar a estos sectores a que se profesionalicen, puedan hacer los negocios de manera más eficiente, teniendo en cuenta el actual contexto y el contexto que va a venir post pandemia, que lo hemos hablado en tantas oportunidades, ¿no es cierto?, en las clases. Y bueno, en cada una de estas reuniones que ustedes van a participar, de los días martes, en un cronograma que ya les vamos a informar, porque yo los invité a esta primera reunión, imagino, porque veo que hay gente que no es de la universidad, es externa, debe tener el cronograma. En cada encuentro de esta abordamos algún tema que tiene que ver con un conocimiento sobre un aspecto importante de los negocios internacionales. Y hoy vamos a hablar del transporte, que como se imaginarán ustedes es el eje central de la problemática internacional, ¿no es cierto? Porque en varias oportunidades hemos dicho, y para quienes no forman parte de la universidad, estimo que lo han reflexionado, que la gran diferencia, la sustancial diferencia entre un negocio local y un negocio internacional es el transporte. Y el transporte, no solamente pensado como el barco, el avión, el camión o el tren, sino también el transporte abarcativo de cuestiones de orden logística, ¿no? La logística es justamente una actividad que tiene por propósito generar acciones inteligentes para conservar una mercadería que se quiere vender al exterior, para almacenarla en el lugar adecuado, para producirla y entregarla en el tiempo adecuado. Como se imaginarán, la logística también cumple un rol trascendental para los negocios internacionales, porque esos tres aspectos que les acabo de mencionar son sin duda una cuestión de ahorro de dinero y de tiempo trascendental, ¿no? Porque los tiempos de producción y de entrega, esa cadena famosa que se genera a partir de que una industria se ha internacionalizado, le cuesta mucho dinero a una empresa. Entonces, cuando tengo inconvenientes con el transporte, como vamos a ver en unos minutos, o tengo algún contratiempo aduanero, sin duda tengo que pensar dónde voy a almacenar esa mercadería. Y ese almacenamiento tiene un costo diario en dólares. Quiere decir que si yo, cuando me pongo a analizar la cuestión vinculada al transporte internacional, no tomo en cuenta todas las variables de tiempo y de espacio, tiempo por lo que les acabo de indicar, y espacio no solamente por el lugar donde almacenar la mercadería, sino también
por el espacio que puede llegar a ocupar dentro de un medio de transporte, puedo perder dinero. Es fundamental este aspecto, sobre todo para aquellas empresas que están exportando con márgenes de precio muy justos, como le pasa a la mayor parte de las pymes, aquellas empresas que están exportando con un esfuerzo económico impresionante porque han pedido un crédito o porque han puesto todo su capital en juego para este negocio nuevo que están emprendiendo, que es la exportación. Cualquier error, cualquier diferencia de cálculo, cualquier imprevisión en materia de transporte o logística puede generar una pérdida económica. De manera tal que es muy importante en la primera etapa de la exportación analizar un aspecto trascendental. ¿Cuál es la distancia geográfica que tengo con el mercado al cual voy a exportar? Y a partir de allí llegar a la primera gran conclusión. ¿Qué medio de transporte me conviene utilizar? Los medios de transporte internacionales están muy profesionalizados, obviamente son empresas importantes, muchas de ellas son propietarias de los medios de transporte, aviones, buques, camiones y trenes, mientras que otras los alquilan. Es decir, otras son solamente empresas que comercializan el servicio, me venden el flete, como le decimos técnicamente, el flete internacional, pero no son las dueñas de los medios de transporte. Esto muchas veces es una ventaja, porque como ustedes se imaginarán, tener una empresa de transporte implica tener que renovar permanentemente y actualizar permanentemente la flota y los medios de transporte. El caso más común es el de los camiones, ¿no? Los camiones que pasan las fronteras, no los camiones que vemos habitualmente circulando por nuestro país, aunque esos también tienen exigencias normativas y técnicas, pero los que pasan la frontera, en los últimos 10 años han tenido entre 4 y 5 reglamentaciones que los obligaron a tecnificar a los camiones, con sistemas de rastreo, con sistemas de frenos, con sistemas de amortiguación, con sistemas de capacidad de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa que se dice internacional, por ejemplo camiones, va a tener que invertir mucho dinero para mantener su flota en condiciones. Esto sin contar los gastos de mantenimiento que tiene un camión que viaja entre 2.000 y 3.000 kilómetros por mes. Imagínense ustedes al cabo, haciendo un solo viaje, estoy hablando, ¿no? Hay camiones que van y vienen todo el tiempo. Quiere decir que solamente de neumáticos, para que tengan una idea, hay un costo aproximado de 100.000 pesos por cada renovación de neumáticos. Esto, sin duda, habla de una necesidad económica muy importante que estas empresas tienen que tener para mantener su flota actualizada y en condiciones. En cambio, cuando las empresas lo que hacen es alquilar o ser solamente intermediarias en el servicio, pueden prestar un servicio más eficiente porque van a ir a contratar a aquellas empresas que se sabe que en el mercado tienen mayor tecnología disponible, tienen mejores vehículos, tienen mejores conductores. El tema de los conductores, por supuesto, también es fundamental porque la siniestralidad, a la que quiere decir la cantidad de accidentes en materia de transporte terrestre, camión, ha bajado significativamente, producto de que algunos de los países, hablamos siempre de limítrofes, porque se imaginarán que el camión no puede aspirar a llegar a destinos mucho más importantes, los países limítrofes han mejorado el estado de las rutas. Este es un factor clave también. Pero también se suma el hecho de conductores profesionales. Así como a nadie se le ocurre pensar que el comandante de una aeronave, de un avión, no va a ser alguien improvisado, lo mismo va a ocurrir con el camionero. El camionero debe ser una persona capacitada, en este caso, para el transporte internacional. No es lo mismo un camionero de transporte local que un camionero de transporte internacional. La empresa no debería utilizar al mismo chofer, al mismo camionero. De manera tal que, como les decía al comienzo, cuando nosotros nos vinculamos con una empresa, porque estamos en la etapa de definir qué tipo de transporte vamos a utilizar, nos vamos a encontrar con estas dos propuestas.
las empresas propietarias y las empresas arrendadoras. En el caso del ferrocarril, se da una situación bastante particular en la Argentina porque el 90% del transporte ferrocarril es nacional, de manera de que yo, para transportar mercadería por ferrocarril de manera internacional, voy a contratar con el Estado. Como contrapartida de eso, hay muy pocas vías construidas y en un estado no óptimo para pasar a otros países. Consecuentemente, el transporte ferrocarril se lleva la menor porción del transporte internacional desde Argentina. Lo cual es una pena, porque ya les adelanto que el transporte ferrocarril es el más económico y el más seguro, como se imaginarán ustedes, ¿no? Sin embargo, tenemos un déficit de construcción férrea muy importante en la Argentina. Vengo escuchando hace tiempo que eso se va a mejorar y sería necesario. Además, el tren puede llevar hasta 25 contenedores, es decir, 25 acoplados, y esa carga maximiza muchísimo el rendimiento. Es un medio de transporte que tiene una capacidad de locomoción muy importante y puede hacer una o dos paradas, mientras que el camión, bueno, el avión por supuesto está por encima de todo esto en velocidad y en capacidad, pero también en costo. Estamos hablando de un transporte eficiente y barato, ¿no? Entonces el tren lleva o puede llevar esa cantidad de contenedores haciendo muy pocas paradas, con un combustible que es mucho más económico y solamente con 2 personas comandándolo, más que conveniente. Pero, insisto, nos encontramos con ese déficit de construcción de vías férreas. Entonces, teniendo definido a partir del estudio de mercado y de toda la operación en la que ya venimos avanzando quién va a ser nuestro comprador, la elección del medio de transporte es fundamental. Acá tenemos que hacer una distinción un poquito teórica, pero está bueno que ustedes la conozcan para que manejen también este lenguaje. Una cosa es hablar de medio de transporte y otra cosa es hablar de modo de transporte. Cuando hablamos de medio, hablamos del tren, del camión, del avión o del buque. Mientras que cuando hablamos de modo de transporte, hablamos de aéreo, terrestre o marítimo. Ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia? Si terrestre se supone que es un camión o un tren. Sí, es así. Lo que ocurre es que en esta segunda clasificación que les dije, es decir, en lo que hace al modo de transporte, podemos hablar de combinaciones, que lo vamos a ver cuando terminemos. Hay formas de combinar estos transportes para algunas operaciones. Bueno, entonces, teniendo el mercado seleccionado, teniendo la operación concretada, tenemos que definir el transporte. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué se basarían a partir de los conocimientos que puedan tener y más allá de lo que yo recién les introduje y que tiene que ver con la distancia geográfica, ¿en qué se basarían para elegir un medio de transporte internacional? ¿Qué elemento o elementos tendrían en cuenta? Aparte de la distancia, ¿no? Y tener en cuenta en función de la distancia si quieren llegar más rápido o menos rápido. El valor, la carga también. ¿Quién está hablando que no veo ahí? María Vélez. María. Ah, María. ¿Qué Ok. decías? ¿El valor de qué? O sea, el precio. O sea, de cuánto me sale obviamente económicamente trasladarlo, en qué transporte también trasladarlo, en qué transporte me va mejor. También depende de la carga, si es frágil o también del tiempo que vaya a llevar. O sea, por ejemplo, si en avión, no sé, me llega a destino en 10 días o en 5 días, vamos a poner, o en 2 días, también tengo que ver si en barco me sale obviamente o sea, más tiempo y así, o sea, como que el tiempo por la distancia. Y todo también se basa en, obviamente, la carga, como dije, El tipo de la carga. mercadería. Muy bien. Bueno, muy bien, María. Son buenos elementos que ahora vamos a analizar. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro elemento que consideren importante ustedes tener en cuenta al momento de elegir el transporte? Creo que María dio varios, ¿no? Involucró a varios, pero ¿quedó alguno pendiente o alguien que considere que otro aspecto es importante?
Y Bueno, el tamaño. teniendo en cuenta, como María, acá está la otra María, que es María Eugenio. Le decimos El Euge, tamaño. pero Yo pensaría en el tamaño de lo que voy a trasladar. el tamaño de la carga. Muy bien, perfecto. Sí. También otro elemento importantísimo, Euge. Entonces, vamos a tratar de darle un orden a todas estas ideas. Nosotros, como les dije al principio de la charla, le ponemos mucho el foco a la pyme y mucho el foco al emprendedor y mucho el foco al productor. La pyme, el emprendedor y el productor están con sus números generalmente muy ajustados. Todo esto es hasta que el negocio comienza a tener un giro y una evolución que hace que en unos meses o en un año esta empresa esté mucho más acomodada y ya pueda disponer de un dinero distinto para empezar a mejorar su servicio y sus prestaciones, pero inicialmente es poco dinero. Por lo tanto, el costo del flete internacional yo creo que va a ser el primer gran desafío. ¿Y en qué me baso para eso? Bueno, si yo tuviera si la exportación va a ser a Brasil, yo tengo la posibilidad de transporte aéreo y transporte terrestre. Desde ya creo que la respuesta va a ser obvia. Ustedes dijeron por ahí un elemento que a lo mejor me pone en crisis este razonamiento, que es lo necesito entregar urgente. Bueno, precio contra tiempo me empieza a mover la aguja del transporte internacional, porque obviamente el medio de transporte más rápido es el transporte aéreo. Fíjense ustedes el caso de las vacunas. ¿Por qué las vacunas no vinieron por transporte marítimo, pudiéndolo haberlo hecho de esa manera? Bueno, por la sencilla razón de que se necesitaban con urgencia y el tipo de mercadería, si bien los contenedores tienen refrigeración, sistemas de refrigeración importantes, el tipo de mercadería exigía una refrigeración más importante. Por lo tanto, el tiempo de viaje debía ser lo mínimo posible, el avión. O por ejemplo también con órganos y eso. Claro, que tienen una vida útil y hay que disponer de los mismos, todo lo que hace a la ablación y al implante, cuando viene de otro país, incluso dentro del país, se maneja por vía aérea. Muy bien. Entonces, la ecuación tiempo-costo va a ceder en función de las demandas y de las necesidades de esta operación. Va a tener que ver directamente con eso. Pero si la operación estuviera prevista en tiempos normales, por supuesto que para una exportación a Brasil voy a elegir el transporte terrestre. Esto es obvio, porque les adelanto, hay casi un 45% de diferencia en el precio entre uno y otro, ¿no? Tomando como ejemplo una carga general. Y eso es mucho dinero. ¿Por qué es mucho dinero? Alguien estará pensando, bueno, a ver, si el importador quiere transporte aéreo, trasladar el costo de ese transporte. Esto, viste, es como cuando en el mercado local vos querés contratar un flete porque compraste algún, no sé, un mueble y lo querés recibir hoy. Bueno, caso de pago fácil, ¿no es cierto? Llega gratis tal día, lo querés de otra manera, hay que pagar el transporte. O sea, las necesidades del cliente muchas veces condicionan a una operación. Entonces, alguno de ustedes pensará que este ejemplo puede darse de la misma manera. Si el importador quiso que la mercadería llegue más rápido, trasladarle el costo del transporte. Bueno, es una posibilidad. Lo concreto es que no siempre se puede hacer eso porque estamos en un mercado en general muy competitivo y hay empresas con muchas más posibilidades económicas que este productor, emprendedor o pyme que mencionamos que pueden absorber ese costo. Nosotros no estamos en condiciones de hacerlo, de manera tal que vamos a buscar la manera de un transporte internacional eficiente, de un transporte internacional responsable, pero que no me signifique un 45% de agregado del precio, porque vengo con los precios generalmente bastante justos. Ese es un primer criterio. La distancia geográfica, la rapidez y el costo. Pero María y Eugenia dijeron una cosa que es muy importante. ¿Y qué hay en cuanto a la mercadería? El objeto más preciado de una operación internacional es la mercadería o el servicio, desde ya, ¿no es cierto? Yo le tengo que poner a eso todas las fichas, todo el cuidado, porque hace al éxito de la operación. Entonces, hay varios factores que influyen. El primero es el tamaño del transporte. Si yo voy a trasladar una mercadería de gran porte, hablamos de, por ejemplo, máquinas
transportadoras o camiones, exporto camiones, estamos hablando de una mercadería de gran porte. Una mercadería de esas características va a tener que viajar en un transporte adecuado a esas características, no solamente por el tamaño del medio de transporte, sino también por el peso y además por la capacidad logística de carga y descarga. Se van a necesitar medios de carga y descarga, de carga al medio de transporte y de descarga al medio de transporte especiales. De manera tal que seguro eso no va a poder viajar en un camión, muy probablemente no pueda viajar en un tren y el buque sea la opción más adecuada. Hay buques de gran porte que llevan hasta casi 900 o 800.000 contenedores. Ustedes saben el monto de la cifra que estamos hablando. Profe, pero me imagino que ahí se debe, digamos, hacer con mucho tiempo, porque obviamente con buque, o sea, el tiempo de arribo es obviamente muchísimo más grande que con avión. Con avión dura 2 días, con buque obviamente puede durar un mes o cualquier cosa. Entonces, en Sí. caso tal de que se necesite algo con urgencia, ¿cómo se hace? O sea, Bueno, ¿cuál sería la solución? recién decíamos que la urgencia y las necesidades condicionan las decisiones. Bueno, ahí no va a quedar alternativa que hacerlo a través de un avión. Lo que ocurre es que para transportar mercaderías de gran porte en un avión, tengo que contratar una. Se cortó, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, pensé que era yo solamente. Sí, ahí se le cortó. En un ratito se está tratando de volver a comunicar. Ya continuamos. Ok, perfecto. Lo esperamos.
Aquí estoy desde el teléfono ahora porque Hola, Dani. Te hemos perdido. estoy desde el teléfono porque la computadora, estoy con datos, se ve que se me cortó internet. Bueno, ¿qué va a ser? Perdón, esto es la virtualidad. Bueno, Estábamos en el tema del tamaño, ¿no? Decíamos que la carga va a ser importante el tamaño de la misma porque obviamente en función de eso va a ser el medio de transporte a contratar. Ahora bien, les decía que si la mercadería es de gran porte, tal vez el medio de transporte lo deba conectar yo en exclusividad, lo deba contratar. Y eso ya es un agravante. ¿Saben por qué? Porque es mucho más conveniente contratar un transporte y compartir con otras cargas, en definitiva, utilizar solo un espacio, que contratarlo de manera exclusiva. Aumentan los costos significativamente. Desde luego que para ciertas operaciones y para ciertas mercaderías ya está perfectamente sabido que el medio de transporte a utilizar va a ser un factor de precio que va a descontrolar la operación, porque por las características, insisto, caso de la vacuna, a la Argentina le costó, de todos los países le costó varios cientos de miles de dólares todos estos viajes que hemos visto donde llegaban dosis de vacunas. Pero ya está establecido así y es lógico y natural y es inevitable tener que contratar un transporte de esas características porque de otra manera no se puede llevar esa carga. Entonces, el porte, el gran porte de una carga es un factor determinante para el medio de transporte. Y no solamente para el medio de transporte como lugar, como receptáculo, sino como precio. Ahí no voy a tener mucha escapatoria, no voy a tener salida. Bueno, si seguimos analizando entonces las otras variables que mencionaba María y que mencionó Euge también, tenemos que coincidir en que otro elemento importante va a ser, volviendo con la mercadería, las condiciones del transporte. Y cuando hablamos de las condiciones del transporte, hablamos de las condiciones de seguridad. La mercadería frágil, la mercadería congelada, volvemos a las vacunas, la mercadería peligrosa, peligrosa para sí y para terceros, porque es inflamable, porque es explosiva, no porque la mercadería naturalmente sea explosiva muchas veces, sino porque en contacto con otras mercaderías o con un tiempo de viaje o con fricción o con cambios de temperatura puede generar un accidente, requieren de medios de transporte internacionales especiales. Requieren de medios de transportes aprobados y homologados internacionalmente para poder llevar ese tipo de carga. De manera tal que ahí también voy a tener pocas alternativas porque voy a tener que acudir a transportistas que hayan cumplido con normas internacionales y que sean reconocidos, avalados y autorizados por esas normas para transportar. Y no porque lo diga yo, porque lo necesita el cliente y además porque en el país de destino así se va a exigir. No va a poder ingresar ninguna mercadería que no cumpla con las especificaciones técnicas. Recuerdo en una oportunidad en un transporte aéreo que llevábamos una mercadería a Estados Unidos, la aeronave despegó del aeropuerto de Ezeiza y cuando se encontraba atravesando por Brasil, desde el aeropuerto de Brasil les llega un mensaje a la tripulación que les dice que no van a poder ingresar a Estados Unidos con ese tipo de aeronave. Nosotros lo desconocíamos totalmente. Fue una falla, evidentemente, de quien nos vendió el servicio. La aeronave tuvo que pegar la vuelta y volver a Ezeiza y la mercadería ser colocada dentro de otro medio de transporte. Eso generó una demora de 6 horas en llegar a destino y esas 6 horas hicieron que la mercadería llegue de noche, no se pudiera hacer el trámite aduanero como estaba previsto, estaba todo concatenado y tuvimos una demora en la entrega y una demora aduanera de aproximadamente 48 horas. Con lo cual, realmente fue una pérdida considerable. Por un error logístico, por un error de una empresa que no pudo evaluar el tipo de avión que tenía o que podía aterrizar en Estados Unidos. Entonces, es muy importante, sin duda, trabajar con empresas homologadas, porque las condiciones de la mercadería así lo requieren. Condiciones de la mercadería que yo como exportador debo conocer en profundidad.
Y ahí sí viene una parte de responsabilidad para mí. Porque si yo no estoy bien asesorado acerca de qué temperatura puede soportar la mercadería, qué tiempo de viaje puede soportar la mercadería, qué maniobra de carga y descarga puede admitir esa mercadería, realmente voy a estar en problemas. La anécdota más insólita y más básica de lo que les digo era una empresa argentina que trasladaba sustancias químicas en camión a Venezuela y atravesando en la ruta temperaturas de casi 40 grados, los bidones plásticos en los que había sido envasada esa mercadería se derritieron. Y cuando fueron a abrir las cajas se encontraron con que lo único que había era pedazos plásticos. ¿Qué falló ahí? Falló un asesoramiento correcto, un embalaje correcto, y un envase y un embalaje correcto. El envase es lo que protege a la mercadería directamente, y el embalaje es lo que protege a la mercadería y el envase. Entonces, ¿por qué les decía que hay una responsabilidad nuestra, además del transportista? Porque nosotros tenemos que conocer qué tipo de envase y embalaje necesita esa mercadería. Todo esto está normado, todo esto está escrito y está estipulado. Pero yo lo debo saber para poder preparar la mercadería como corresponde, porque si no va a llegar a destino y no va a llegar en condiciones. Algunos de ustedes se preguntarán, pero el transportista, ¿no me va a asesorar en eso? Sí, pero el transportista me puede asesorar cuando ya la mercadería está dispuesta a ser cargada en el medio de transporte. Momento que ya es muy tarde para dar un paso atrás, volver a envasar y volver a embalar. Todo eso tiene una cadena de tiempo que debe ser, como decíamos recién, muy ajustada y muy bien armada para llegar al medio de transporte, cargar y zarpar o despegar o partir. Entonces, fundamental, además de evaluando la distancia geográfica, la determinación del medio de transporte en función del precio, tener en cuenta también que ese medio de transporte sea lo suficientemente seguro para poder trasladar una mercadería que tal vez tiene particularidades. Las mercaderías a granel, como puede ser, por ejemplo, el trigo y el mismo petróleo, requieren de envases específicos, pero son mercaderías que están menos expuestas a daños y están menos expuestas a pérdidas y están menos expuestas a riesgos. Mientras que cuando yo exporto material químico envasado en vidrio, cuando exporto alimentos que tiene que respetar la cadena de frío, cuando exporto mercadería con sustancias inflamables o peligrosas, ahí tengo que conocer a la perfección el tipo de envase y embalaje a utilizar. Desde luego que esa mercadería no va a ingresar a destino si no reviste estas características. Nadie va a recibir una mercadería que viene mal envasada o mal embalada, y no me refiero a defectos en el envase, sino en el envase o el embalaje adecuado. Y este sí que es un punto importante que tiene que evaluar el exportador y que tiene que conocer y que requiere de un asesoramiento, que seguramente muchos de ustedes van a estar en condiciones de dar en el futuro. El último aspecto que tiene que ver con esto de las decisiones que estamos analizando son los tiempos, por supuesto, ¿no? Al principio decíamos que el tiempo de entrega tiene que ver muchas veces con solicitudes del importador y otras veces tiene que ver con cuestiones de fuerza mayor. Volvemos al ejemplo de la vacuna. Ya sabemos que la vacuna tenía que llegar cuanto antes, no podíamos esperar una dosis un mes. Y en otros casos sabemos también que la mercadería que tiene que llegar a destino en una fecha determinada, porque es una mercadería para una temporada, porque es una mercadería para un evento, porque es una mercadería para un negocio puntual, también va a tener exigencias de tiempo. Como decía María, para que ustedes tengan una idea, un buque desde Buenos Aires a China tarda aproximadamente entre 20 y 25 días. Mientras que a través del transporte aéreo puede tardar a lo sumo con transbordos, que ya les voy a decir lo que son, 2 días. Hay una diferencia abismal, pero también es abismal el costo. ¿Y por qué es más caro el transporte aéreo? Paga muchos más impuestos
el combustible que se utiliza es mucho más caro, la cantidad de combustible que se utiliza es mucho mayor, las exigencias técnicas son mucho más caras y las certificaciones que la empresa aérea tiene que pagar son mucho más costosas en los aeropuertos de origen y destino que lo que paga el buque. Además, el buque tiene una capacidad, como les dije, mucho más amplia, puede llevar mucha más mercadería y entonces amortiza más el costo del transporte. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, Daniel, no sé si me escuchás bien. Estoy en un café. Yo te quería consultar, nosotros tenemos una empresa familiar, nosotros exportamos arándanos. Lo que nos pasó en esta cosecha fue que mandamos fruta a Brasil y nos exigía un bromurado, que es un proceso de la fruta para el cuidado de anti-COVID. Esto nos llegó a último momento y nosotros no lo sabíamos. Nosotros tenemos contratado a una chica que se encarga de la parte de internacionales, que nos tiene que decir toda esta información. Vos decías que se pueden contratar empresas para esto, ¿no? O contratar a una persona. Sí. Claro. Santiago, para determinados rubros y determinados productos, como en todos los órdenes, hay expertos que por haber tenido experiencia propia o por ser profesionales, pueden orientar, sobre todo en la exportación de ciertos productos, como es el de ustedes, que son productos naturales, en determinadas épocas del año y hacia determinados destinos, donde influye fundamentalmente el clima. Entonces, no es lo mismo el envase y el embalaje que voy a tener que utilizar cuando exporto a Centroamérica que el envase y embalaje que voy a tener que utilizar cuando exporto a Europa. Primero, por un motivo fundamental, el tiempo de viaje, y segundo, por la temperatura que la mercadería va a tener que soportar. De manera tal que es muy importante ese asesoramiento, que yo di el ejemplo del transporte de sustancias químicas, que era un producto químico que se utilizaba para la limpieza de los tanques en la industria láctea. Vieron que la leche se pasteuriza, tiene todo un proceso, bueno, cuando se vacía ese tanque, se limpia con un líquido especial, no con cualquier cosa porque puede ser contaminante. Bueno, esta empresa se dedicaba a eso y se enganchó en un contrato muy importante con una empresa muy parecida a lo que sería la Serenísima en la Argentina y le proveyó esto. Pero muy mal asesorados, exportaron en camión, las altas temperaturas le pegaron muy fuerte el sol, muy fuerte al camión y la mercadería llegó derretida. Situación, y evaporado el líquido químico, por supuesto, situación que no hubiera ocurrido si en lugar de usar esos bidones plásticos se hubieran utilizado bidones de vidrio. Ahí falló un asesoramiento muy básico, pero que bueno, se escapó, les costó dinero, les costó una penalidad en el contrato, porque lo cierto es que concretamente no pudieron entregar en tiempo y aprendieron. Pero el caso que vos contás, que es bastante similar, por supuesto requiere de un asesoramiento. Ahora bien, tener en cuenta también que cuando yo voy a contratar el transporte internacional, si yo tengo dudas acerca del tipo de envase, embalaje, el tiempo y las condiciones del transporte, el transportista internacional debería poderme brindar un asesoramiento técnico en este sentido, ¿no? Asesoramiento técnico que tal vez yo después podré cotejar con otra empresa o con otro profesional, pero puedo tener una orientación más técnica, más específica de boca del transportista, ¿no? Eso sería bueno también. No sé si te contesté. Sí, perfecto. Y otra pregunta, Daniel. No sé si es el lugar, o no sé si tienen el conocimiento de dónde se ven estas necesidades de diferentes países, los diferentes requerimientos. Es una muy buena pregunta, Santiago. Te digo por qué. En el estudio de mercado que uno realiza cuando va a exportar, tiene dos alternativas. Un estudio de mercado un poco por encima, que me da las pautas generales y los conocimientos y la información general, y un estudio de mercado un poquito más específico y profundo, que me puede dar los tips más detallados sobre ciertas y determinadas cuestiones. En definitiva, lo que vos vas a necesitar es un estudio de mercado más detallado, más enfocado a
tratar de salvar aquellos riesgos que, como este que te pasó, pueden darse en otros momentos, ¿no es cierto? Y ahí debería aparecer esa información. La Oficina de Inversiones y Comercio Internacional, que antes se llamaba Oficina Exportar, que es un organismo bilateral público y privado, brinda ese tipo de ayuda. Por lo tanto, vos, con la descripción de tu producto y alguna otra información que te van a pedir para ir más a fondo con la información que necesitas, seguramente vas a tener esas respuestas. Y si no las tuvieras ahí, ellos a lo mejor se contactan a través de Cancillería o de representantes en el exterior para poderte dar una información un poco más actualizada. Porque ¿cuál es el problema? No me refiero específicamente al caso del transporte, pero sí me refiero a veces al caso de normas de ingreso a los países que van cambiando. Entonces, no son estáticas esas normas. Entonces, las normas aduaneras, reglamentarias, de calidad y de exigencia de contenido y de documentación pueden cambiar, ¿no? Y, por supuesto, lo tengo que saber de antemano. También, Santiago, otro elemento importante es la información y la data que te puede dar el mismo comprador. Uno en el mercado internacional se maneja con importadores, pero a veces también nos manejamos con puntos de venta, distribuidores, representantes, que son expertos, porque trabajan en ese mercado, importan este tipo de mercadería, tienen conocimientos más específicos y nos pueden ayudar más y mejor. Así que tenés esas dos fuentes de información. La fuente local, en Argentina, el área de inversiones y comercio internacional, que es un organismo bilateral público-privado, o la información que te pueda dar el propio comprador desde el exterior, que también a veces es muy valiosa y mucho más actualizada. Perfecto. Se entendió perfecto. Gracias, Daniel. No, de nada. Bueno, seguimos entonces. Ya hemos hecho una recorrida por algunos de los principales aspectos iniciales vinculados a la elección, ¿no? La distancia geográfica, la capacidad de carga, las condiciones de carga y el precio. Este último lo ponemos primero cuando hablamos de pequeños productores, exportadores y emprendedores, porque obviamente va a ser un elemento importante para poder incluso avanzar hacia la venta. ¿Por qué digo avanzar hacia la venta? Porque ¿de qué va a depender que yo como exportador deba pagar o no el flete internacional? A ver si hay alguien aquí un poco más avanzado, o tal vez Santiago, que ya él exportó y que nos viene muy bien tu participación en esta reunión, porque ya tenés alguna experiencia y seguramente tuviste que cotizar, tuviste que pasar un precio. Entonces te pregunto, ¿cómo jugó en ese precio que vos pasaste el costo del flete? ¿Lo pagaste vos o lo pagó el importador? Y acá en este caso de Brasil nosotros hicimos FOB, se hizo cargo el comprador. Muy bien. Santiago nos introduce en algo que es muy importante. Él dijo, nosotros vendimos a Brasil y vendimos FOB. ¿Qué significa vender FOB? Significa vender free on board, significa vender poniendo la mercadería sobre el medio de transporte internacional elegido, pero poniendo la mercadería, no pagando el flete internacional. Y eso es lo que hizo Santiago. Por eso era Brasil, ¿no? El destino, no te escuché bien, Santiago. Sí, exactamente. El comprador brasilero pagó ese flete. Bueno, este es un elemento muy importante. Cuando yo cotizo una venta FOB, no estoy incluyendo el costo del flete. ¿Y por qué lo hago así? Y bueno, porque es modalidad, porque el comprador quiere comprar bajo esa forma, o porque a veces también estoy muy ajustado con los precios. Y si le cargo a esa cotización el flete internacional, ya desbalanceo por completo el precio de la exportación y tal vez me quede fuera de mercado. Entonces, cuando hablamos de estos precios y de la capacidad de pago del flete internacional, un elemento muy importante va a ser cómo acuerdo yo con el importador el pago del flete internacional. Es decir, quién lo va a pagar. Desde ya les adelanto, y muchos lo deben saber, que si hay una condición de venta FOB, es decir, yo, exportador, no pago el flete internacional, hay otra condición que sí pago el flete internacional y que es la condición CIF, costo, seguro y flete, o costo y flete, sacando el seguro CFR,
donde yo voy a pagar el flete internacional y ahí sí necesariamente en mi cotización, es decir, en mi propuesta de venta, debía haber analizado muy bien de manera previa cuál es el impacto y la incidencia del costo del flete en ese precio final. ¿Se dan cuenta? Sea una o sea otra la condición Incoterm, nunca puedo dejar de evaluar cuánto va a costar el flete y mucho menos nunca puedo dejar de evaluar qué tipo de flete voy a utilizar. ¿Por qué? Y bueno, precisamente porque va a ser un elemento clave en el cumplimiento con el importador, ¿no? Va a ser es una parte trascendental de la operación. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió esto último que introdujimos cuando hablamos de la condición de venta? Sí, profe. Voy a pasarme un segundo a la computadora porque me volvió internet y ahí los veo un poco mejor, ¿eh? No me voy, corto esto un segundito y me uno por el otro lado, ¿eh? Ya vengo. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, Dani, perfecto. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿se entendió esto que hablamos de dentro de la cotización establecer quién va a hacerse cargo de uno u otro de los costos? ¿Quedó claro eso? Porque es un elemento importante dentro del transporte. ¿Se entendió? O son unas Sí. palabras que dijo, ¿qué dijo FOB? ¿Qué dijo? Bueno, igual todo esto lo van a seguir profundizando en las próximas charlas. Igual, bueno, por lo menos nosotros vimos un poco de Incoterms y eso en fundamentos. Obviamente, por lo menos a mí no me quedó hiper mega claro, es cuestión obviamente de estudiarlo bien, pero sí, o sea, sí se tiene un conocimiento básico, pues. Se le vuelve a cortar. Ah, Se te había cortado un poquito lo que decías. ¿cómo? ¿Me escuchás? No, que se te cortó lo último que dijiste. No, nada de eso, o sea, que muchos de nosotros vimos Incoterms en fundamentos, entonces como que por lo menos una base se tiene, y eso. Bueno, entonces, una vez que hemos elegido todo el transporte y una vez que tenemos más o menos definido esto a muy grandes rasgos, porque obviamente en cada caso y en cada operación habrá que ver qué transporte utilizo, un punto que no es menor y que tiene que ver con el costo y que algo anticipamos recién, es el lugar que la mercadería va a ocupar dentro del transporte. Porque en base al espacio, se venden espacios, chicos, se venden espacios. En base al espacio que ocupemos dentro del transporte internacional va a ser el costo que vamos a pagar. Ahora, ¿es lo mismo que la mercadería viaje toda dispersa a que viaje concentrada en una caja o en un espacio y que de esa manera pueda ocupar menos lugar? ¿Qué les parece? ¿Será lo mismo? No es lo mismo. ¿Y qué se ha creado o qué se ha inventado para logísticamente favorecer esta ubicación de la mercadería y esta concentración de precios? El contenedor. ¿Todos saben lo que es un contenedor? Sí, sí, obvio. Sí. El contenedor es un elemento fundamental en el transporte internacional. Es una caja metálica súper resistente que con la tecnología ha mejorado un montón porque ya llegamos a tener contenedores refrigerados, porque tiene varias medidas que permite envasar dentro del mismo distintos tipos de mercadería y porque incluso cuando viajamos en el transporte marítimo no solamente permite llenar toda la bodega del buque, es decir, el espacio cubierto, sino también viajar en descubierto, viajar en la plataforma del buque. Ustedes habrán visto
los buques de gran porte que vienen, parecen un edificio de contenedores, ¿no es cierto? Ese buque viene totalmente colmado, con su bodega colmada y con todo su espacio al aire libre colmado. ¿Pero por qué? ¿Debido a qué es posible eso? A los contenedores. El contenedor, en general, es propiedad de una empresa que alquila contenedores. De manera tal que cuando yo contrato el flete internacional, el transportista me va a ofrecer también la opción del contenedor. ¿Es posible que una empresa sea dueña de sus contenedores? Y bueno, si es una empresa que exporta habitualmente, muy habitualmente, tal vez sea conveniente. Por esto último que hablamos, por lo que hablamos al principio, donde decíamos que los medios de transporte siempre hay que estar actualizándolos, el contenedor tiene una vida útil que se estima aproximadamente en 10 años de intenso transporte, pero bueno, cada 10 años va a empezar a tener perforaciones, va a empezar a tener óxido y todo eso puede perjudicar la carga, ¿no es cierto? Va a tener abolladuras, porque a pesar de que es una carga muy, una caja muy resistente, se producen caídas y desprendimientos de las grúas, en fin, hay siniestralidad. Entonces, a veces lo más conveniente es alquilar una empresa o contratar una empresa de alquiler de contenedores. El contenedor como particularidad llega lleno, lo vamos a ver en una zona más cercana en Costanera o en el puerto, que están ahí esperando que a ser llenados nuevamente y ser llevados a otro destino, y así viajan todo el mundo, todo el tiempo por el mundo. Un contenedor vacío, depositado en una zona aduanera o en un puerto es un mal negocio. El contenedor tiene que estar, también como el transporte, todo el tiempo en movimiento para que sea rentable, todo el tiempo lleno. Volviendo entonces a su utilidad y a su complementariedad dentro del transporte, evidentemente el contenedor es una pieza clave, porque yo almaceno y comparto. Dani, Dani, ahí estamos. Se cortó. Hoy no es el mejor día de internet en mi casa, evidentemente. Acá estoy de nuevo con el teléfono, pero bueno, con poca batería. No hay problema. Les pido disculpas, esto es así. Es un día, es una tarde así, y es una tarde que hoy tenemos clase, tenemos una charla a las 19, esperemos que todo mejore. Bueno, les decía sobre la conveniencia del contenedor, que la clave del contenedor, además del tamaño y de la eficiencia que puede tener, es el espacio que va a ocupar dentro del medio de transporte. Habrán visto ustedes, seguramente, hablando de transporte terrestre, los camiones que llevan contenedores, ¿no? Básicamente hay dos tipos de camiones. El camión que está integrada a la carga, y es un camión generalmente refrigerado, que no lleva contenedores y que puede transportar poca mercadería, porque tengo el acoplado del camión adosado a la cabina, es solo una unidad el camión, pero tengo también los camiones que llevan acoplado que no pueden llevar más de dos por una cuestión de peso y seguridad. Bueno, eso también es una solución, y ahí también contribuye el contenedor a una solución, porque dentro de cada contenedor, que a pesar de que va a ocupar dos acoplados del camión, voy a poder llevar una mayor cantidad de carga que si la mercadería viajara en cajitas, dispersa, en distintos envases, ¿no es cierto? Entonces el contenedor es una pieza clave. Lo mismo ocurre con el tren y lo mismo ocurre con el camión, con el avión. El avión puede llevar menor cantidad de contenedores, obviamente, porque es una cuestión de peso y de seguridad, pero toda la mercadería viaja en contenedores. Habrán visto ustedes los contenedores de las vacunas, que fueron unos contenedores especiales, porque además de viajar dentro de un sistema refrigerado en el transporte, esos contenedores asimismo, para el caso de productos súper congelados, como son las vacunas, tienen refrigeración autónoma, con una batería, por supuesto, pero del momento que se descarga, se desenchufan del medio de transporte y tienen una autonomía bastante importante hasta que llegue a heladeras, por ejemplo.
Lo mismo, como decía María antes, con el transporte de órganos. Entonces, el contenedor, una pieza clave. Acuérdense, la empresa puede ser propietaria del contenedor, pero en términos generales alquila el contenedor, porque es una operatoria un poco más dinámica, va a sumar un costo al flete, pero lo tengo que incluir dentro del costo porque está formando parte de la logística del transporte. Y el tercer elemento que les quería comentar es que cuando yo voy a contratar un transporte, no sé cómo le... Bueno, a Santiago no le pasó porque tal vez la tramitación la hizo la empresa brasileña, me voy a encontrar con algo bastante llamativo, que es que quien me vende el transporte internacional me hace firmar un contrato. Cuando lo vean no van a entender nada, es un contrato escrito generalmente en inglés, con letra muy chica y que tiene una particularidad. Tengo cero chance de decir, esta cláusula no me gusta. Aun cuando yo tuviera el tiempo y el entendimiento y la capacidad de negociarlo, como puede ocurrir con un profesional, el transportista me va a decir, si a usted no le gusta lo que dice este contrato, lo siento. Me voy a ir a la empresa de enfrente y el contrato va a ser igual. ¿Por qué? Porque todas las normas que regulan el transporte internacional son normas internacionales. Son normas que han sido consensuadas por los países, son normas que han sido consensuadas por las empresas y, por lo tanto, lo que se vuelca en ese contrato, lo que se transcribe, es el resultado de esos acuerdos, que son convenciones. Una de las convenciones más tradicionales, que no viene el caso acá profundizar, es la Convención de Varsovia sobre Transporte Internacional. Muchísimas convenciones, muchísimos acuerdos, muchísimos tratados internacionales. Lo concreto es que ese contrato es un contrato hecho a la medida y a las necesidades del transportista. Por lo tanto, nos tenemos que resignar a que estamos en manos del transportista. ¿Tiene lógica esto? ¿O porque es algo súper dañino? Tiene una pequeña lógica, que es que una vez que la carga está en alta mar, una vez que la carga está a 9.000 metros de altura, una vez que la carga está en las vías del ferrocarril atravesando una montaña, o una vez que la carga está en una ruta, que la ruta es tal vez la forma que mejor se puede controlar, todo está en manos de la empresa y todo está en manos de su conductor. El comandante del avión, el capitán del buque, el maquinista del tren y el camionero o chofer. Por lo tanto, la empresa quiere resguardarse todos los derechos porque sabe que pueden ocurrir cosas muy graves. ¿Es frecuente que ocurran? No es muy frecuente. Este año, ¿se acuerdan ustedes? A principio de año, en el canal de Suez, que es un espacio donde pero pasan una cantidad de buques impresionante porque es una vía de conexión muy importante para el transporte internacional, un buque quedó atascado. Ese atascamiento llevó casi 10 días para poder desencallar el buque, que se lo llama cuando se lo trata de poner nuevamente en posición para que siga su camino, y descongestionar la cantidad de buques que llegaron ahí y no pudieron seguir, lo cual generó muchas demoras. Pérdidas de mercadería, pérdidas de negocios millonarias. ¿Cómo se cubrieron las empresas? Haciendo valer sus contratos. Es decir, estos contratos lo que hacen es resguardar a la empresa y a sus intereses. Ustedes dirán, pero ¿qué? ¿En desmedro del exportador e importador? Bueno, chicos y chicas, para eso hay un seguro. Es muy importante, y a pesar de que esta no es una charla sobre seguros internacionales, pero es un tema muy interesante y muy importante, tener en cuenta que tal vez para una mercadería de mucho valor, para un destino y una distancia geográfica importante, o para una mercadería peligrosa, vamos a tener que tener un seguro particular. ¿Y por qué digo seguro particular? Porque el transportista ya tiene un seguro. Lo que pasa es que es un seguro general, que cubre a toda la carga. Y si hubiera un siniestro y se producen varios daños, se hace un cálculo de prorrateo, con lo cual puede ser que a mí no se me resarza con la cifra real de mi mercadería. Mientras que si yo tengo un seguro particular, mi seguro me cubre a mí por el valor asegurado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la peor cláusula que tienen estos contratos de transporte que les acabo de decir? ¿Están preparados para escuchar? La peor cláusula es que dice que el tiempo del transporte, por ejemplo, al sudeste asiático, se prevé en 20 días. Salvo
fuerza mayor y circunstancias extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Que la mercadería va a llegar cuando llegue. Esto muchas empresas no lo saben. Dicen, no, pero acá me decían, no me respetaron el contrato, decía 15 días, 20 días, yo perdí el negocio, la aduana. Salvo que existiera una negligencia muy importante del transportista. Por ejemplo, hubo un transbordo. ¿Qué es el transbordo? Tiene que parar en un puerto para descargar mercadería y cargar. Situación bastante riesgosa, porque desde ya les digo, se puede descargar la mercadería que no había que descargar y cargar alguna que no se tenía que cargar para ese destino. Entonces, ¿qué es la negligencia del transportista? Haber llevado mucho más tiempo en un puerto haciendo transbordo, salvo que pudiera probar que hubo un paro, que hubo un siniestro, que hubo una tormenta muy importante, situaciones naturales que pueden ocurrir. Y esa situación hubiera demorado el transporte. Pero desde ya les digo, para demostrar eso hay que hacer una serie de estudios y de análisis y comprobar que efectivamente en ese puerto se demoró por una situación negligente. Conclusión, en términos generales, la mercadería va a llegar cuando llegue. Y esto que parece una redundancia, no lo es tan así, porque yo contraté un transporte para que llegue en un plazo preacordado. Sin embargo, llegó 10 días más tarde, 5 días más tarde y hasta un mes más tarde. Ni hablemos de la mercadería que nunca llegó, que fue el caso de la mercadería que fue bajada en un puerto por error, un transbordo erróneo. En otras palabras, estamos en manos del transportista. Estamos en manos del transportista, es una situación que nosotros no vamos a poder manejar, es una situación que nosotros como exportadores no vamos a poder controlar ni como importadores de ninguna forma, y que la única empresa experta con los medios e idónea para realizarlo es la empresa de transporte internacional y consecuentemente pone sus condiciones. Y esto es así. Lo que pasa es que muchos no lo saben. ¿De dónde va a surgir toda esa información? Y si yo me pusiera a leer el contrato. Son 52 cláusulas con una letra así en inglés. Está hecho bien a propósito para que cualquiera no lo pueda leer, ¿no es cierto? No es para cualquiera ponerse detenidamente a leer y a tratar de entender e interpretar los riesgos. Insisto, de todas maneras, que si no me gustara lo que dice este transporte, me voy a la empresa de enfrente y va a decir lo mismo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Daniel. Yo iba a dar un ejemplo. También me pasó nos pasó exportando a Italia, que no se hicieron responsables de la calidad. Nosotros de acá salió con un frío el producto y llegó con otra temperatura. Cuestión que ellos nos pasaron el termómetro con la temperatura con el que salió y con la que llegó. Y obviamente que eso no se producía en la cantidad de días, porque nosotros ya habíamos enviado y ellos no se hicieron responsables. Eso también en el contrato no estaba en el seguro que se hacían responsables, pero una vez que te muestran el termómetro no puedes hacer nada. Nosotros no pudimos hacer nada contra eso. El gran problema, Santiago, de todas estas situaciones es que uno no está para discutir en ese momento, ¿no? Por eso es importante que cuando se va a hacer una exportación de esta naturaleza, tener un representante, porque el representante obviamente puede aclarar lo que haya que aclarar, o puede acompañar la documentación o los elementos que haya que acompañar en el caso de que aparezca un inconveniente. Pero bueno, en unas primeras exportaciones o en exportaciones esporádicas, a veces tener un representante no es tan sencillo, ¿no? Y un representante además que esté disponible al arribo de la mercadería, esté disponible en la aduana, esté disponible a la descarga y pueda verificar y dar interpretaciones o instrucciones o recomendaciones para ese tipo de mercadería, ¿no? No lo va a hacer el transportista eso, y esa ya es una cuestión directamente vinculada con lo que el comprador nos ponga como condición para el ingreso. ¿Alguna otra pregunta? Tengan en cuenta, como último tema, ahora te cuento, Euge, que a las 19 horas estamos con otra charla sobre mundo árabe y negocios, que se nos superpuso, pero bueno, se organizó de esta manera. Sí, la había visto. Así que hay algunos alumnos que vamos a cortar unos minutitos antes para que se puedan acomodar, pues se tienen que enganchar en otra charla y algunos tienen clase también. Les quería decir que
algunas denominaciones técnicas. Cuando hablamos de transporte marítimo, ese contrato y ese documento se va a llamar Bill of Lading, conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es el documento del transporte marítimo. Es un documento muy importante, es un documento que detalla la mercadería, que detalla los datos de quién cargó la mercadería, los datos del beneficiario, va a especificar si hay transbordos, va a determinar, por supuesto, el puerto de partida y el puerto de destino, y todas estas condiciones generales y particulares que les acabo de mencionar. Ese Bill of Lading, que se emiten varios originales, entre 4 y 5, uno va a viajar a destino para que se pueda chequear cuando la mercadería llega, que efectivamente el transportista es el que corresponde y que la mercadería es la que corresponde y la que está especificada dentro del conocimiento de embarque. Cuando hablamos de transporte aéreo, en cambio hablamos de la guía aérea, así se llama el contrato, que cumple similar rol y características que el Bill of Lading, sujeto a otro tipo de normas internacionales, que son las normas IATA, pero que también, a diferencia de las normas del transporte marítimo, tienen similitudes en cuanto a que le dan todas las prerrogativas a favor del transportista. Cuando hablamos de transporte terrestre, en este caso el camión, hablamos de la carta de porte, que es el contrato también que se suscribe con el transportista terrestre, y cuando hablamos del transporte ferrocarril, hablamos de la carta de porte ferrocarril, también llamada así, o carta de porte férrea, que es la que representa al transporte ferrocarril. Y el último tema, que se los había mencionado un poco al principio, es, ¿se pueden combinar los medios de transporte internacionales? Se puede. Cuando hablamos de combinación de transportes internacionales, hablamos de transporte multimodal. Transporte multimodal es la posibilidad de enviar mercadería, por ejemplo, por un medio marítimo. La mercadería llega a destino, tiene que atravesar un país y en esa travesía lo va a hacer a través de un transporte aéreo, un transporte terrestre o un transporte ferrocarril. La gran diferencia con el transporte unitario o común es que vamos a necesitar una coordinación para toda esta secuencia. Y en términos generales, esa coordinación está a cargo de una empresa que se llama Operador de Transporte Multimodal. ¿Por qué? El OTM es una empresa de logística que se va a encargar, por supuesto, de todos los aspectos que tengan que ver con la carga, la descarga y la continuación de la mercadería hasta el destino, para controlar que la carga efectivamente ha sido puesta en el medio de transporte que continúa, para controlar que efectivamente la documentación es la que corresponde y la que se va a necesitar cuando la mercadería llegue a destino. Tengan en cuenta entonces que existe el transporte multimodal, es decir, es el que combina más de un modo de transporte y más de un medio de transporte. ¿Se ha entendido todo más o menos? Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Santiago y a los que no son de la universidad, les agradecemos mucho la participación. Los invitamos a seguir en estas charlas, a acercarse a la universidad. Estos encuentros, como les decía al principio, de acción comunitaria los tenemos con todas las carreras. Euge es la directora de este departamento y la que se encarga de hacer la conexión de la universidad con los sectores que necesitan de la ayuda de la universidad para sus proyectos, ¿no? Y en eso Euge trabaja permanentemente. Por mi parte yo les agradezco, nos volveremos a ver en alguno de los otros encuentros. Te agradezco, Euge, por el espacio, perdón los cortes. Muchas gracias, Dani. No, por favor, igualmente toda esta información va a quedar subida al Zoom de la universidad, en el canal de la universidad. Y le damos las muchas gracias a todos, la bienvenida para la próxima charla que tenés vos ahora a las 7. Si se quieren sumar, los que son de afuera o los que están en la charla esta, se pueden sumar a tu charla. Si querés pasar... Ya te paso ahora el link. Sí. Pasa el link por el chat, así los vamos incorporando. Y la próxima va a ser el 26 de octubre sobre temas también internacionales, con Spray. Con Carlos Spray, exactamente. Carlos Spray. Bueno, muchas gracias para todos y todas. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias.